casa para alabarte. He venido a tu casa para exaltarte. He venido a tu casa para sentir tu presencia. He venido a tu casa para estar en comunión con la iglesia, en comunión con mis hermanos, en comunión y adoración a nuestro Dios. En comunión con la iglesia, en comunión con mis hermanos, en comunión y adoración a nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios. Bien, en esta mañana quisiera volver a retomar el tema de la envidia. Es fácil cuando vivimos sobre todo épocas de crisis, es fácil caer en soluciones rápidas, es fácil caer, permitidme decirlo, en la trampa de las soluciones rápidas. La envidia, los celos, como acabamos de leer, acaba de leer nuestra hermana en Génesis 37, del 1 al 11, es algo natural, pero naturalmente pecaminoso. Como he dicho en alguna de las sesiones anteriores, una persona envidiosa es aquella que pone piedras en su propio camino pensando que los demás son los que van a tropezar. En la última sesión, hace ya más de un mes o así, vimos la experiencia de Caín y Abel. Y hoy me gustaría, como hemos leído obviamente, pensar en la situación de José y sus hermanos, también su padre. En primer lugar, y leyendo el versículo 2, hemos leído, informaba José a su padre la mala fama, y la versión que leía nuestra hermana decía las fechorías de ellos. La envidia tiene compañeros de viaje. Una persona envidiosa no solamente, digamos así, no puede disimular su envidia, sino que su testimonio deja mucho que desear. Hablaba José de las fechorías de ellos, eran gente celosa, envidiosa. La mala fama, pues podemos imaginarnos. Le aborrecían, dice el versículo 4, y no podían hablarle pacíficamente. Fijaros, el primer compañero de viaje de la envidia es la mala fama, es decir, el mal hacer, las fechorías. En segundo lugar, dice el versículo 4, la aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El segundo compañero de viaje de la envidia es la falta de amabilidad, inamabilidad, permitidme la expresión e inventarme la palabra. Una persona envidiosa jamás es amable con el objeto de su envidia, o si lo es de una forma falsa, lo es, digamos así, como un lobo con piel de cordero. Queridos hermanos, no podemos olvidar lo que Jesús diría siglos más tarde, pero que sigue siendo verdad desde un principio. Jesús dijo en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Me sorprende cuando a veces nos dicen, es que los cristianos siempre estáis hablando de vuestras cosas. Pues gloria a Dios por ello, porque significa que es lo que hay en nuestro corazón. Si tú juntas a dos apasionados de fútbol o a dos apasionados de cualquier materia, lo que hablarán de qué es, de su materia. Supongo que Víctor, cuando está con alguien apasionado de la electrónica, no se pone a hablar de la peonza ni de las canicas, sino que se pone a hablar de electrónica, porque cada uno comparte lo que tiene en su corazón. Y en el trato con los demás no es una cuestión de pasiones, sino de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Así que fijaros la envidia a los compañeros que tiene, la mala fama, el poder tener una conversación en paz. Y cuando todo eso va creciendo, dice el versículo 8, le aborrecieron más
a causa de sus sueños y sus palabras. Después hablaremos un poco más de esto en otra perspectiva. Pero me gusta mucho me detengo en esta expresión. Le aborrecieron más. No es que le aborrecieron como en el versículo 4, sino que del 4 al 8 va un periodo de crecimiento, va un tiempo también. Los árboles tienen la costumbre de crecer. Lo digo con cierta ironía, ¿verdad? Un árbol tiene la costumbre, y mal asunto, sino de crecer. Pero si tú no cortas las raíces, el árbol crece. Ahora, si tú siembras cualquier cosa, las patatas, zanahorias, lo que tú quieras, y cortas la raíz, eso no crece. Si siembras un peral y cortas las raíces, no va a crecer. Si a la envidia cuando empieza no la cortamos, vamos a llegar al versículo 8, aún más. Y como decía esta mañana, y he repetido también nuestro hermano, ¿verdad? Tenemos una profunda necesidad de Dios, profunda necesidad de que el Señor mire el huerto de nuestro corazón. Vaya que haya raíces que estén criándose, creciéndose. ¿Por qué? Porque, en segundo lugar, la envidia prende en cualquier corazón. Dice el escritor sagrado en Primera de Corintios, ¿verdad?, que estas cosas han sido escritas como ejemplo a nosotros. Y si alguno piensa estar firme, que se lo crea. No, en mi versión tampoco viene eso, ni en las vuestras. Por favor, no me juzguéis en esta mañana por eso. Si alguno está firme, mire que no caiga. Porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. Todos sabemos la teoría, pero si no nos examinamos, Salmo 139, delante del Señor, puede ser que la envidia en algún momento se meta en nosotros. Fue lo que pasó, y allí era, permitidme, el Disneyland era el sitio perfecto de espiritualidad. Esto es lo que pasó en el Génesis capítulo 3. La envidia para ser igual a Dios, ¿recordáis? Como Eva no cortó aquello de entrada, después terminó comiendo del fruto, y como el árbol crece, encima se lo dio a su marido. Porque, repito, los árboles tienen la buena costumbre de crecer. Las raíces siempre crecen. El lugar, digamos así, si hay una familia en el Antiguo, por lo menos en esta parte del Antiguo Testamento, donde sería menos lógico que creciera la envidia, ese sería el hogar de José, de Jacob, ¿verdad? Pero allí fue donde creció la envidia. Desde luego la situación familiar no era lo más idílica posible, por así decir, pero allí fue donde creció. Y cuando medito este texto, permitidme, y ahora hace poco hemos pasado Navidad, pensar cómo sería una comida familiar en ese entorno, ¿no? ¿Tú te imaginas todos allí sentados? Bueno, vamos, nuestro padre nos ha invitado a todos a comer, y sentarte con ya no con el cuñado o la cuñada, sino con el hermano al que no puedes ni ver. Yo me imagino que, vamos, aquello sería, más que una comida familiar, aquello sería un funeral, permitidme la expresión. Porque la envidia nunca produce alegría en nuestro corazón y perjudica a los demás en nuestra relación. Queridos hermanos, pidamos al Señor que nos examine, porque donde está el ser humano hay posibilidad de pecado. Donde está el ser humano hay propensión al pecado. El apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo decía porque el bien que quería hacer no es el que hacía, sino el mal, ¿verdad? Y podemos decir en esta mañana, esto no está para mí, o esto, mira, para estos tiempos, pero cuidado. Las soluciones rápidas son una tentación fácil que pueden traernos malas consecuencias. Queridos hermanos, o se corta de raíz la envidia, o ese árbol, como digo, sigue creciendo. Los frutos de la envidia siempre son detestables. Es más, los frutos de la envidia nunca son dulces, nunca llegan a la felicidad, es más, ni siquiera la rozan.
hay frutos y me gusta a veces ver reportajes y leo sobre cuestiones de frutos exóticos y te dicen es una mezcla entre dulce y ácido. El fruto de la envidia jamás tiene, permitidme, un grano de azúcar. Creo que me entendéis la ilustración, ¿verdad? La envidia jamás va a producir buenos frutos. Fijaros, detestaban a José. Oye, en este hogar donde habían visto tanto la providencia de Dios, que era su padre, era el nieto de Abraham, cuidado. Óigame, este sería, repito, el que había recibido las promesas de Dios, es donde todo el mundo diría, a ver cómo es ese hogar. Detestaban a José. No lo podían tratar, no podían ni verlo. De hecho, cuando lo ven aparecer después, ¿verdad? Ya viene ahí el soñador, viene el que nos quiere liar la mañana, viene ya el fantasioso. Un envidioso siempre desprecia a los demás. Un envidioso jamás quiere tener trato con la persona objeto de su envidia, porque esa persona está suponiendo ser un objeto, un espejo de su miseria. Repito, un envidioso desprecia y jamás quiere tener trato con la persona objeto de su envidia, porque esa persona supone ser un espejo de su miseria. Un envidioso siempre ve en el del otro la miseria que hay en sí mismo. Es que a veces pensamos que es una cuestión económica. No, en el fondo lo que estás es envidiando, estás reflejando, estoy reflejando cuál es mi miseria. Refrán castellano que no es bíblico, pero casi. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Dime de qué envidias, te diré cuáles son también tus carencias. Nos fijamos que no lo podían ver aquel. ¿Y cómo creció? Y conocemos la historia, ¿verdad? ¿Cómo creció la envidia? Pues no solamente no lo hablaron, sino que lo encerraron en una cisterna. Recordamos la historia, la sabemos. ¿Te imaginas cómo olería la cisterna? Claro, dirás, hoy no hacemos eso. Pues un envidioso lo que quiere hacer en el fondo es encerrar al objeto de su envidia en una cisterna. Con su relación, con su forma de ser, quiere que el otro huela mal. Un envidioso, como los hermanos de José, quieren encerrar su problema, pensando que, un poco lo que dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no sienten. Nos hemos quitado a José de en medio, lo hemos metido en una cisterna, ya está el problema solucionado. No, mira, cuando yo dejo que la envidia continúe, lo que estoy haciendo es, cuando estoy envidiando a otro, estoy al otro robándole la fragancia. Estoy robándole el aroma de la amistad. Estoy robándole el reflejo de Dios en mí. Porque al fin y al cabo, recordamos que en los mandamientos, una de las cosas que se nos dice es que amarás al prójimo como a ti mismo. Así que la envidia es un pecado a tener en cuenta. No solamente lo encerraron, sino que fijémonos a qué continuó. Por eso el versículo 8 que citaba hace un instante. Lo aborrecieron más. Y fijaros a lo que llegó ese más. ¿Qué hicieron? Lo vendieron. No solamente lo traicionaron y lo encerraron, sino que lo vendieron. Hicieron lo posible para que José nunca más les diera la lata. La envidia por el dinero llevó a Judas a entregar a Jesús. Un envidioso es un traicionero. Puedo traicionar a los demás, aparentemente incluso de un modo inconsciente, si soy envidioso de ellos. Un envidioso siempre tiene, permitidme, y ahora esto es una palabra que se usa mucho, un envidioso siempre tiene brotes de traición. Como decía hace un instante, una persona envidiosa es aquella que pone piedras en su propio camino pensando que son los demás los que van a tropezar. Ellos pensaban que vendiendo a José se acababa su problema. El problema de ellos no era José, el problema de ellos era su corazón. El objetivo final del envidioso,
el objetivo final del envidioso, aquí se repite el mismo patrón, recordáis, que Caín con Abel, que el otro desaparezca. Ese es el objetivo final del envidioso, que el otro desaparezca. En los minutos que quedan quisiera pensar, pues, en un cuarto aspecto, en algunas breves lecciones prácticas que podemos aprender, si es que no hemos aprendido ya alguna, de los hermanos de José. En primer lugar, sobre el hogar de José. Creo que aquí todos queremos construir hogares fuertes, hogares robustos, aunque no tengamos hijos, ¿verdad? Aquí hay algunos que estamos sin hijos, pero queremos tener un hogar fuerte. Tenemos sobrinos, tenemos primos, tenemos nietos. Y queremos tener un hogar fuerte, una familia fuerte. Queridos hermanos, en este domingo, y en Cristo, como cantábamos y nos recordaba Pablo en Romanos, somos más que vencedores. En este mundo donde hay tantas familias desestructuradas, es necesario que en Cristo, ya que somos más que vencedores, miremos cómo estamos construyendo nuestros hogares, nuestras familias. ¿Qué ejemplo estoy dándole a mis sobrinos, a mis nietos, a mis hijos? Obviamente, los hijos toman y tomarán, es algo natural, sus propias decisiones, pero hemos de ser cuidadosos en cómo permitimos que se construya la relación entre ellos. Quizá no tienes hijos, pero quizá tienes sobrinos, quizá tienes nietos en este momento, y en lo que dependa de ti, tienes que ser vigilante en cómo es la relación entre ellos, en cómo fomento la relación entre mis sobrinos en lo que corresponde a mi parte, a mi parcela. Jacob descuidó esto. Jacob descuidó la relación entre sus hijos y él lo tuvo que pagar también aparte de sus hijos. Recordamos en Lucas 15, el padre de la parábola educó y crió a los dos de la mejor forma posible. El mayor, que parecía mejor persona, sin embargo era un envidioso de cabo a rabo, pero en todo momento, incluso cuando vuelve el hijo, recordamos, veo a un padre que está queriendo construir su hogar. En segundo lugar, una lección que aprendo es que hemos de pedir a Dios sabiduría para las amistades y relaciones que escogemos. Sabiduría para cómo construimos nuestros hogares. Porque de una forma tácita, de una forma práctica, todos los hermanos se contagiaron unos a otros. Los hermanos de José se contagiaron, y es como el COVID esto, se contagiaron unos a otros. Gastamos fortunas en no contagiarnos de enfermedades, pero ¿cuánto gastamos, cuánto invertimos en cómo construimos nuestras relaciones? El libro de Proverbios es muy elocuente, muy significativo en cuanto a las amistades, ¿verdad? Gastamos fortunas en no contagiarnos de enfermedades, pero descuidamos nuestras relaciones. Muchos padres se preocupan de los estudios, de la calidad del material de vida de sus hijos. Me parece genial y es lo normal, pero descuidan qué amistades tienen sus hijos, cómo están forjando su carácter. Ellos deciden, pero un padre como Jacob no es precisamente, un tío como Jacob, un abuelo como Jacob, no es precisamente un ejemplo. Queridos hermanos, cuidado con las pequeñas raíces. A mí me ha sido muy significativo este capítulo, el contraste entre el versículo 4 y el versículo 8 que hemos leído. Y es la tercera lección que quiero compartir con vosotros. Cuidado con las pequeñas raíces. Si no son cortadas a tiempo, dará frutos bien amargos. Mira, os voy a contar una historia. En 1859, un granjero inglés llevó a Australia un par de conejos. En Australia no había conejos. Se estaba todavía conquistando el continente, el territorio de Australia. Llevó a un par de conejos para ponerlos en su finca y que se reprodujesen y así poder cazar. Nos dicen que los conejos tienen entre 25 y 40 crías 2 veces al año. En menos de 50 años, el conejo se convirtió en una plaga nacional
que esquilmó muchos pastos, terrenos agrícolas y mató a muchos animales de la zona. Solamente 2 conejos produjeron una plaga. Una semilla de envidia da frutos muy grandes e inmensamente malos. Y una última consideración. Pidamos a Dios sabiduría para tratar con los envidiosos. Porque cuando veo a José, es lo que veo que necesito para mi vida. Pedir a Dios sabiduría para cómo tratar con ellos. José los conocía, pero no tuvo astucia. Sabemos que Dios estaba detrás de todo, pero no juguemos. José aprendió astucia después del paso por la cárcel y cuando se reencontró con sus hermanos la puso en práctica. Lo que vence el corazón del envidioso, lo que vence al corazón del que te tiene envidia, es el amor que tú tienes hacia él. El otro puede tener envidia hacia ti, pero mi responsabilidad es cómo respondo a la envidia del otro. Un envidioso, desde luego, dará cuenta a Dios de sí, pero también los demás daremos cuenta a Dios de cómo hemos respondido nosotros. Leíamos la primera de estas sesiones en el Salmo 37 y con ello concluyo definitivo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en gran manera a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperamos en el Señor, ellos heredarán la tierra. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque la salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Amén. Que el Señor os bendiga.